Realizaremos el siguiente ejemplo para aplicar la parte teórica del método gráfico de Ponchon-Savary. Dice así: una unidad de destilación consta de un ebullidor parcial, un condensador total y 8 etapas teóricas. La alimentación es una mezcla de vapor saturado a una atmósfera que contiene 30% mol de benceno en tolueno y se introduce en el plato óptimo. La columna ha de producir un destilado con 88% mol de benceno. Para una presión de operación de la columna de una atmósfera, calcular con F igual a 100 moles por hora. Inciso A, la relación de reflujo mínima, LR en D. Utilice la ecuación de estado de Penn-Robinson para la estimación de las propiedades termodinámicas y del equilibrio de fases líquido-vapor. Vamos a darle solución a este problema y entonces, como hemos hecho anteriormente, vamos a realizar una operación de punto de burbuja a una atmósfera desde 0 hasta 1, estableciendo la composición del benceno en la fase líquida. Entonces, mediante este punto de burbuja, se generan los siguientes resultados que se están estableciendo y compartiendo en esta tabla. Los datos del equilibrio líquido-vapor del sistema benceno-tolueno mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson a una atmósfera de presión para cada composición de benceno, que en este caso es X1 para la fase líquida, desde 0 yendo de 0.05 en 0.05 hasta llegar a la composición de 1 para el benceno. Para cada composición de líquido se resuelve el punto de burbuja con la ecuación de estado de Penn-Robinson y se calculan las composiciones en el equilibrio, también de benceno, en la fase vapor, la temperatura del equilibrio de fases y también se calcula la entalpía de la fase líquida, en este caso, de este líquido con esta composición que está en equilibrio, por tanto es un líquido saturado, y también la entalpía de la fase vapor en equilibrio con esta composición, y esto se hace para cada composición desde 0 hasta 1, y con esto generamos un diagrama de fases, entalpía, composición, para entonces aplicar el método de Ponchon-Savary. Estos datos del equilibrio líquido-vapor para el sistema en estudio benceno-tolueno, que se han generado mediante el punto de burbuja con la ecuación de estado de Penn-Robinson, se llevan al siguiente gráfico. Este gráfico, en el eje X, lo que vamos a hacer es representar las composiciones. En este caso, lo que hacemos es graficar la composición del líquido X1 contra la entalpía OHL. Es decir, los datos X1 corresponden a esta columna, todos los datos de esta columna, con los datos de la columna HL, donde esta entalpía está en joules sobre mol. Estos datos de ambas columnas lo que hacemos es graficarlas y generamos la curva que está representada aquí en azul. Cada uno de estos puntos corresponde a la composición X1 que se ha establecido en el barrido de composición desde 0 hasta 1, y entonces corresponde a la condición de líquido saturado. Entonces, las coordenadas, por ejemplo, de este punto sería punto 1
coma, HL, que si leemos de la tabla punto 1 corresponde a este valor de 29.482, que es el que aparece en esta parte. Esto es para punto 1 para XL. Y así es como generamos esta curva de líquido saturado. También graficamos en esta misma representación ahora la composición de benceno en el vapor, que es Y1, toda esta columna con su respectivo valor con respecto a la entalpía de esta fase en equilibrio, que es vapor. HV, que corresponden a estos valores de esta columna, los cuales se grafican en esta misma representación para generar la curva de vapor saturado, que se representa en color naranja. Cada punto corresponde a el cálculo Y1 para cada composición X del líquido saturado. Por tanto, generamos la curva de vapor saturado para el sistema en estudio. De esta manera, hemos representado en este diagrama la composición en el líquido, en el vapor, con sus respectivas entalpías. Ahora, lo que hacemos es, por ejemplo, unir los puntos que corresponden a composiciones en equilibrio. Por ejemplo, este dato corresponde a punto 15 para el benceno en la fase líquida, que estará en equilibrio con este valor, que si lo vemos de tablas para punto 15 corresponde un valor de punto 2873 para la composición de la fase vapor en equilibrio, que sería esta. Lo que hacemos es unir estos dos puntos que corresponden a composiciones en el equilibrio de fases, en este caso líquido y vapor, las unimos y las estamos representando como líneas discontinuas de color café. Cada una de ellas corresponde entonces a una línea que une puntos de, en este caso, composiciones de las fases en equilibrio. Y les vamos a llamar líneas de reparto o líneas de equilibrio, necesarias para aplicar el método de Ponchon-Savarit y resolver columnas de destilación como operación de separación. Aquí lo que hacemos es representar solamente la unión de 4 datos del equilibrio de fases, es decir, 4 líneas de reparto, y podemos hacer lo mismo para los demás puntos, unirlas y entonces generaríamos nuestras líneas de reparto. Para darle solución al inciso A, ya disponiendo de la gráfica entalpía composición, lo que hacemos es representar el esquema de separación. La alimentación de 100 moles por hora a una atmósfera y es condición de vapor saturado, tiene una composición ZB de benceno de 0.3, en este caso fracción molar. Además es de 8 etapas teóricas, contando desde la parte superior yéndonos hacia abajo, son 8 etapas. Además se tiene un calderín, que es una etapa de equilibrio. Como producto de fondos se tiene la corriente B, que es líquido, con XB como composición, que posteriormente se va a determinar. Mientras que en la parte de arriba de la columna de destilación, de el plato 1, sale V1 como vapor saturado, se condensa totalmente para derivarlo y una parte se retorna a la columna como LR, y producto de la parte superior con flujo D
y composición XD, que es de benceno, de 0.88, pues se especifica para esta operación de separación. Ahora, recordando que como es un condensador total, las composiciones de V1, D y LR son exactamente las mismas. Por tanto, esta condición se cumple. Lo que vamos a hacer una vez teniendo ya o disponiendo de la gráfica composición es localizar la vertical en XD, que en este caso para la separación que se va a resolver es igual a 0.88. Por tanto, localizamos en 0.88 esta vertical que corresponde a XD. Lo que hacemos entonces es trazar la vertical, que aquí la representamos como esta línea en azul, y la trazamos y la extendemos. Este es el primer paso. Después lo que hacemos es localizar el punto LR, es decir, en este caso, el retorno de líquido a la columna de destilación LR. Vean que aquí se tiene un condensador total y se supone que este vapor se condensa en líquido en su punto de burbuja, por tanto es líquido saturado, y LR descansará en la vertical en XD porque es igual a XR de 0.88 y además es líquido saturado. Por tanto, este punto en rojo corresponde a LR, mientras que también vamos a localizar el punto V1 con misma composición XD, pero este V1 es un vapor saturado, por lo tanto descansa en esta línea de vapor saturado. Y entonces hemos localizado estos puntos LR y V1. Además, también vamos a localizar el punto F, que es de la alimentación, recordando que ZF es igual a 0.3, la composición de benceno en la alimentación, y además la alimentación es vapor saturado. Lo que hacemos entonces es localizar la vertical en ZF igual a 0.3. Vean que 0.3 corresponde a este valor para la alimentación. Por tanto, lo que hacemos es sobre esta vertical, nos detenemos en este punto que va a corresponder a la alimentación porque es un vapor saturado. Ahora, ya que tenemos este punto localizado que corresponde a la alimentación, lo que hacemos de acuerdo a lo visto en la clase teórica o tutorial de la parte teórica del método de Ponchón-Savarit es que la condición de reflujo mínimo establece que tendríamos que pasar por el punto de la alimentación exactamente una línea de equilibrio o de reparto. Vean que en la representación gráfica lo que se hace es representar esta línea punteada que une estos puntos porque están en equilibrio líquido-vapor y la trazamos. Es color café discontinua. También trazamos la que le sigue como línea de reparto y que sería esta otra línea discontinua. Ahora las representamos porque lo que vamos a hacer es que de acuerdo al comportamiento de esta línea de reparto y de esta otra, lo que vamos a hacer es pasar una línea de reparto y la vamos a trazar de manera que estaremos haciendo una interpolación gráficamente.
Y entonces lo que hago es verificar cómo es el comportamiento de las dos líneas de reparto y entonces trazar la que pase por la alimentación. Vean que estos puntos de vapor saturado como puntos que corresponden a composición de vapor en equilibrio están más separadas que las que están en equilibrio en el líquido, están un poco más cerradas. Por tanto, la interpolación de esta línea de reparto tiene que pasar forzosamente por la alimentación y de acuerdo al comportamiento de estas dos líneas de reparto, la tracé de esta manera. De tal manera que lo que hago es extender esta línea de reparto que pasa por la alimentación, la extiendo hasta intersección con la vertical en XD. Este punto de intersección corresponde al punto P', que de acuerdo a lo que vimos en clase teórica es el punto de diferencia de la sección de rectificación. P' igual con D, pero lo que estamos resolviendo es la condición de relación de reflujo mínima. Por tanto, le colocamos el subíndice de esa condición mínima. Este punto tiene coordenadas XD, HD menos QD, de acuerdo a lo que en clase vimos. Por tanto, hemos determinado la condición de relación de reflujo mínima, determinando este P' mínimo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es hallar LR en D mínima. Lo que hacemos es aplicar la regla de la palanca de o a partir de estos puntos que ya están conocidos. LR, V1 y P'. Entonces, lo que hacemos es establecer esta relación que andamos buscando. LR en D. De acuerdo a la regla de la palanca, veamos, regresemos a esta línea vertical y entonces LR, lo que hacemos y aprendimos antes es desaparecerla de manera virtual y entonces es directamente proporcional al segmento de los puntos que quedan. En este caso va a ser P' a V1 y entonces estamos representando este segmento. Hacemos lo mismo para D. D es el punto P'. Desaparecemos momentáneamente este punto y entonces va a ser directamente proporcional al segmento de los puntos que quedan. En este caso, V1 a LR. Y eso es lo que estamos colocando en esta parte. Ahora, en términos de entalpías, P' contiene en entalpías esta coordenada, HD menos QD, que corresponde al mínimo, menos la entalpía asociada a V1, que es H1. Y así lo hacemos también para este V1, que es H1, menos la entalpía de LR, que en este caso es HR. Ahora, lo que hacemos es de la gráfica determinar o leer estos valores de las entalpías. Vean que HD menos QD mínima, lo que hacemos es trazar la horizontal en el punto de intersección, que en este caso es P', y leemos este valor que corresponde a la condición mínima y entonces la anotamos y es de 220.000 joules sobre mol. Hacemos lo mismo para la entalpía HR. HR corresponde a la entalpía de este punto LR. Y en este caso la entalpía H1 corresponde a este punto V1 y entonces también trazamos la horizontal
y entonces leemos los valores tanto de H1 como HR, que de acuerdo a lo que colocamos o se observa en la gráfica, HR es aproximadamente 54.000 joules sobre mol y H1 de 84.500. Estos valores los vamos a insertar en esta expresión y numéricamente vamos a calcular LR en D mínima. Realizando entonces el cálculo numéricamente, nos da un valor de LR en D mínima igual a 3.9 y hemos resuelto por el método de Ponchon-Savarit la condición de reflujo mínima para esta separación de destilación del sistema binario en estudio. El inciso B nos pide evaluar la composición del producto de fondos XB, así como D y B, que son los flujos de productos, para una relación de reflujo LR en D igual a 5. Lo que hacemos es tomar esta expresión que en el inciso A obtuvimos para la relación de flujos LR en D en términos de las entalpías. Debe de ser igual a 5, que es la especificación que se da. De el inciso A, H1 y HR se han leído del diagrama y son los mismos valores del inciso A y los vamos a utilizar para resolver el inciso B. Lo que hacemos es despejar de esta expresión el término HD menos QD, que ahora localizará el punto P', cumpliendo con este valor de 5 para la relación de reflujo. De esta expresión entonces despejamos HD menos QD y llegamos a la siguiente expresión. Sustituimos cada uno de los términos y numéricamente calculamos, después de haber sustituido valores, un valor de 237.000 joules sobre mol para esta diferencia, HD menos QD. Recordando que el punto P' tiene coordenadas XD, HD menos QD. Estos valores los hemos determinado y entonces el punto P' tiene coordenadas .88 y el valor que hemos determinado para HD menos QD de 237.000 joules sobre mol. Lo que hacemos entonces en el diagrama es localizar este punto P', que sería el de estas coordenadas. Vamos entonces al diagrama y lo estamos localizando. P' tiene coordenadas .88, que corresponde al valor de XD, y hacia el eje Y un valor de 237.000 joules sobre mol. Por tanto, hemos determinado el punto P', que es el de diferencia con estas coordenadas. Es el punto de diferencia de la sección de rectificación. Ahora, lo que vamos a hacer es también trazar la línea de operación de la alimentación. Esta línea pasará por el punto P', que ya determinamos, y por el punto F, que es la alimentación. Recordando que el punto F ya está representado aquí y corresponde a vapor saturado, por eso descansa en esta línea de vapor saturado con un valor de Z de benceno de 0.3. Y entonces esta es la alimentación. Lo que hacemos entonces es unir P' con el punto F. Lo hacemos y entonces representamos
con esta línea en color verde, la línea de operación de la alimentación. Ahora, tendremos que hacer cumplir en el trazado de las etapas 9 etapas, una que corresponde al ebullidor parcial y otras 8 que corresponden a la especificación del separador. Lo que hacemos entonces es establecer XB a prueba y error hasta que estas 9 etapas se cumplan. Lo que hacemos entonces es trazar la vertical que corresponde a XB y entonces recordar también que XB es la composición de un líquido en saturación, es decir, del producto de fondos, que corresponderá a un punto que descansa en esta línea de líquido saturado. Por tanto, aquí se presenta ya la vertical que pasa por XB y que en este caso es punto 1 y que hace cumplir las 9 etapas. Veamos el trazado de las etapas. En esta vertical con XD igual a punto 88 hemos localizado LR y V1. V1 es este punto. En V1 lo que hacemos es pasar una línea de reparto o de equilibrio que es por interpolación porque corresponde a una línea de reparto en rojo y nos representarán las líneas discontinuas en rojo, líneas de equilibrio interpoladas, es decir, basadas entre las líneas en color café discontinuas que corresponden a líneas de equilibrio de los datos que hemos generado. Por tanto, hacemos pasar esta línea de equilibrio sobre el punto V1, que sería este, y localizamos este punto que está en equilibrio, es un líquido que está en equilibrio con V1 que corresponde a L1. Ahora, con este punto y con el P', trazamos la línea de operación y vean, estamos trazando una línea de este punto al P' que va a localizar este nuevo punto. Luego, sobre este punto localizado, trazamos una línea de reparto, en este caso está coincidiendo con datos de equilibrio generados. Trazamos esta línea o la seguimos y este punto es de equilibrio con este otro. Unimos este punto de líquido saturado con P', lo unimos para representar la siguiente línea de operación que va a localizar este nuevo punto como vapor. Luego, este vapor va a estar en equilibrio con este líquido, por tanto hacemos pasar una línea de equilibrio y así vamos uniendo puntos, en este caso el que está aquí localizado como líquido saturado con P' y va a localizar este nuevo punto, por el cual hacemos trazar línea de equilibrio, línea de operación, trazamos sobre este punto línea de reparto, sobre este con P' otra línea de operación, localizamos este punto, trazamos otro de reparto, localiza este punto, unimos con P' y así trazamos las etapas. Vean que la siguiente etapa la vamos a trazar a partir de este punto en el cual hacemos pasar una línea de operación y vean que ya está cruzando la línea verde que es la de la alimentación. Por tanto, hasta esta etapa que hemos trazado es la sección de enriquecimiento. Como la etapa es la óptima y hemos ya traspasado la línea de la alimentación que localiza este punto por línea de reparto, entonces este punto como líquido en saturación lo unimos con el punto
P', porque ya estamos en la sección de agotamiento. Lo que hacemos entonces es unir este punto con P'. Ahí aparece, lo hemos unido. Este punto localiza el que se cruza con el que hemos trazado antes. Y entonces este punto o sobre este punto trazamos una línea de equilibrio, unimos este punto con P', trazamos nueva línea de operación, localizamos este punto por el cual hacemos pasar una línea de reparto y vean que hemos llegado a la línea vertical en XB igual con punto 1 y veamos cuántas etapas hemos trazado. De acuerdo a lo que vimos, tendríamos que trazar 9 y hemos trazado las etapas que son, en este caso, 9 etapas. Por tanto, hemos dado solución a este problema y el valor de XB, que es la fracción molar de benceno en el producto de fondos, igual a 0.1. Solamente para hallar ahora los flujos B y D, lo que hacemos son balances de materia global, materia por componente, en este caso de benceno, y resolvemos simultáneamente el sistema de ecuaciones lineales y hallaremos los valores de los flujos D y B, tal como lo hicimos en un tutorial utilizando el método de McCabe-Thiele. Inciso C establece calcular las etapas mínimas para llevar a cabo la separación. Lo que hacemos en el gráfico es localizar la vertical que pasa por XD en punto 88. Localizamos LR, localizamos V1 y sobre esta vertical también descansa P', que para la condición de etapas mínimas corresponde a un valor de infinito. También localizamos y trazamos la vertical que pasa por XB igual a 0.1 determinado en el inciso B. Sobre esta línea vertical descansa P', que para la condición de etapas mínimas corresponde o se localiza en menos infinito. Una vez trazadas estas dos verticales, podemos empezar a trazar el número de etapas mínimas, que si recordamos y vimos en la parte teórica, las líneas de operación corresponden a líneas verticales una vez que P' tiende a infinito y P' a menos infinito. También localizamos el punto F en vapor saturado y en composición de benceno, punto 3. Localizamos entonces en dónde vamos a iniciar el trazado de las etapas. Si recordamos, V1 es fase vapor que está en equilibrio con L1. L1 se localiza donde está el puntero. Por tanto, localizamos este punto trazando una línea de reparto o de equilibrio que pasa exactamente por el punto V1. Como comentamos antes, estas líneas de operación en rojo, son líneas de equilibrio en rojo, son interpoladas entre las que están en café discontinuas. Lo que hacemos entonces es localizar el punto L1 y L1 es una corriente que se cruza con V2. V2 está localizado en donde está el puntero. Ahora, ¿por qué localizamos aquí V2? Porque lo que hacemos es pasar una vertical por L1. Comentamos que las líneas de operación son verticales.
y exactamente trazamos la vertical que va a localizar el punto que habíamos mencionado. Sobre este trazamos una línea de reparto que pase por ese punto para localizar el siguiente. Trazamos una vertical y así nos vamos en el trazado hasta llegar a la separación deseada de punto 1 y vean que de acuerdo a el gráfico se requieren 6 etapas que corresponden al número mínimo de etapas. Recordando que la etapa 6 corresponde a el ebullidor o calderín. El siguiente inciso, el D, nos pide lo siguiente. Si la alimentación se introduce una etapa arriba de la óptima, ¿cuál es el número de etapas para llevar a cabo la separación? Recordando que la etapa 7 es la óptima, de tal manera que si la alimentación entra una arriba, entonces la alimentación o la etapa de alimentación será la 6. Lo que vamos a hacer entonces es cumplir que en esta etapa se introduzca la alimentación. Para ello venimos al diagrama y de acuerdo a lo que hicimos antes, en uno de los incisos es el trazado, sigue siendo exactamente el mismo hasta la etapa, por ejemplo, 5. Aquí nos detenemos en el trazado de las etapas. La etapa 5, o más bien la etapa 4, se ha trazado completamente. De tal manera que esta última línea de operación localiza este punto. En este punto trazamos una línea de equilibrio que localiza este punto, por donde haremos pasar una línea de operación todavía en la sección de enriquecimiento. Y entonces, esta línea punteada todavía pertenece a la línea de operación y se encuentra en la sección de enriquecimiento. Esta nos lleva a formar la etapa 5. Ahora, la etapa 6 es la de la alimentación, de tal manera que a la hora de trazar esta línea de operación punteada, localiza el punto donde está localizado en este momento el puntero. Sobre este trazamos una línea de equilibrio que nos lleva a este punto. Sobre este punto vamos a trazar una línea de operación, pero ya estamos en la etapa 6 y la etapa 6 es la de la alimentación. Y si recordamos, la etapa de alimentación es la transición de ir de una sección a la otra. Por lo tanto, pasaremos de la sección de enriquecimiento a la de agotamiento. Y entonces, este punto lo haremos pasar, o más bien lo uniremos con P' para trazar la siguiente línea de operación, tal como aparece también con línea punteada. Y entonces trazamos y seguimos esta línea de operación hasta llegar a este punto, donde ahora sobre este punto trazamos una nueva línea de equilibrio que va a localizar ahora a este otro punto. Sobre este punto nuevamente trazamos la siguiente línea de operación que unido con P' se tiene la siguiente línea de operación, que es la que hemos marcado. Ahora se ha formado la etapa 6. Sigamos entonces la línea de operación que hemos trazado. Nos lleva a este punto. Esta es la línea de operación que trazamos
y nos lleva a este punto sobre el cual marcamos una línea de equilibrio que pase por ese punto llevándonos a este nuevo. Este punto con P' unidos sería la siguiente línea de operación. Antes de ello hemos ya trazado otra etapa y estamos ya en la 7. Trazamos línea de operación, vean que esta es la nueva línea, nos ubica en este punto, trazamos línea de equilibrio que nos ubica en este nuevo, sobre el cual trazamos uniendo con P' la siguiente línea de operación. Hemos trazado ya 8 etapas. Hacemos la representación de la siguiente línea de operación. Ahí está, que nos ubica en este punto, y sobre este punto nuevamente hacemos pasar una línea de equilibrio que nos ubica en este nuevo punto. Hemos trazado ya 9 etapas, unimos ahora P' con este nuevo punto para la siguiente línea de operación. La siguiente línea de operación nos lleva a este nuevo punto y hemos trazado al momento 10 etapas, pero vean que en este punto no hemos cumplido con la especificación para XB igual con punto 1. Esta es la vertical a la cual tendríamos que llegar y nos faltaría entonces una etapa. Trazamos línea de equilibrio y vean que ya hemos cumplido con la especificación de separación, o más bien en este caso de composición XB.1. Por lo tanto, son 11 etapas para llevar a cabo la separación comparada con cuando la alimentación se introduce en el plato óptimo. Son menos etapas, mientras que cuando se introduce en etapas distintas a la óptima, se requieren mayores etapas para llevar a cabo la misma separación. El inciso E nos pide lo siguiente: si la alimentación es una mezcla líquido-vapor con V entre F igual a 0.45, ¿cuál es la composición XB? ¿Qué sería la composición de benceno en la corriente de fondos con LRD igual a 0.5? Es decir, vamos a resolver el problema exactamente igual al inciso B, solo que ahora no tendríamos condición de vapor saturado, sino más bien de una alimentación conteniendo ambas fases, líquido y vapor en esta proporción. Lo que hacemos entonces es localizar la alimentación en el diagrama entalpía-composición. Como primer suposición, lo que vamos a hacer es sobre la vertical para ZB igual con 0.3, o la vertical que pase por 0.3, trazamos la vertical y determinamos los puntos siguientes. FL', que corresponde a un líquido saturado, a la composición de la alimentación, y también localizamos FV', que corresponde a la condición de vapor saturado, a la composición de la alimentación. Entonces, iríamos a la gráfica y lo que haríamos es, en punto 3, trazar esta vertical. Esta vertical localizará entonces FV', que sería este punto, descansa sobre el vapor saturado. También localizamos FL', que sería este punto localizado en líquido saturado. Y como primera aproximación comentamos, lo que vamos a hacer es hacer cumplir esta fracción vaporizada
suponiendo que FV' y FL' corresponden a el vapor y al líquido vaporizados. Sin embargo, no va a ser esta condición porque estas dos no están en equilibrio, pero es su primer suposición. Lo que hacemos entonces es, después de haber localizado F, L y V', lo que hacemos es hacer cumplir V entre F igual a 0.45, considerando que esta sería la vaporización, o más bien líquido y vapor en equilibrio. Lo que hacemos entonces es, por la regla de la palanca, hallar la relación FV entre F. Aquí es la relación FV' y F. Entonces, sabemos que F es un punto que se encuentra entre FV' y FL'. Pero hallemos entonces, por la regla de la palanca, dados estos puntos donde el intermedio será la alimentación. Entonces, mediante esta identificación de los puntos, lo que hacemos es aplicar la regla de la palanca. FV, que es este punto, es directamente proporcional al segmento de los puntos que quedan. En este caso, F a FL', que sería esta parte. Y entonces, en términos de entalpías, va a ser HF menos H minúscula, porque es una entalpía de líquido, en este caso de FL. Esto sería. Luego, F, ¿a qué va a ser directamente proporcional en segmentos? F es este punto. Lo eliminamos. Será directamente proporcional al segmento que se forma de los puntos que sobran. Es decir, FV a FL, que serían este segmento. En términos de entalpía, nos quedaría HFV menos HFL. De esta ecuación o de esta expresión, sabemos que esta relación es igual a 0.45. Veamos que lo que queremos evaluar es la entalpía asociada al punto F para localizarlo. Entonces, de la gráfica lo que hacemos es leer y localizar los siguientes puntos. El punto HFV, bueno, más bien no es el punto, es la coordenada Y del punto FV, que corresponde a la entalpía FV. La leemos y aproximadamente es de 68.000 joules sobre mol. Lo mismo hacemos con HFL, que corresponde a la entalpía de FL, que sería esta entalpía. La leemos y aproximadamente es de 35.240. Bueno, no es aproximado porque lo hemos tomado de los datos de la tabla que hemos generado, pues coincide con punto 3 para fracción vaporizada y sería líquido saturado. Este valor se tomó de tablas, pero bueno, se puede leer de la figura y sería aproximado. Sin embargo, tendríamos ya estos valores leídos de la tabla. Los insertamos en esta expresión para despejar de ella HF y evaluarlos. Lo que hacemos entonces es calcular el valor de HF igual a 49.982, que lo vamos a cerrar a 50.000 joules sobre mol. De tal manera que vamos a localizar a F en el siguiente punto con coordenadas punto 3, que es la composición de la alimentación de benceno, 50.000 joules sobre mol, que es el valor que hemos encontrado. De hecho,
lo hemos representado ya en ese valor y F sería entonces este punto. Esta es una primera aproximación. Lo que vamos a hacer es hacer pasar una línea de equilibrio sobre este punto y ahora sí localizar las fases en equilibrio. Una vez localizado el punto F en el diagrama, lo que hacemos es pasar por este punto una línea de equilibrio y entonces localizar FL, que sería lo que es del líquido de la alimentación, y FV, lo que es vapor de la alimentación. Vamos a la gráfica y después de representar este punto de la alimentación, por interpolación hacemos pasar esta línea de equilibrio de reparto en color rojo y localizaremos a los extremos FL, que descansa en esta línea o curva de líquido saturado, que estará en equilibrio con este otro punto que corresponde a lo que la alimentación es vapor. Y entonces lo que hacemos es aplicar la regla de la palanca y FV entre F, que es igual a 0.45, en términos de segmentos, sería esta relación. Lo que hice fue, a cierta escala, es medir, y me refiero a cierta escala porque podemos hacer más grande o más pequeña esta presentación, y entonces a cierta escala medí con la regla el segmento F a FL, que sería este segmento F a FL, se midió en centímetros y se evalúa, o más bien se inserta en esta parte de la ecuación. También se midió a la misma escala el segmento FV-FL, que corresponde a el segmento de este punto hasta el otro extremo. También en centímetros se midió 4.2, se inserta en esta parte para finalmente obtener un valor de 0.452, que vean que es una buena aproximación al valor que se quiere. Y entonces dejamos este punto tal como lo hemos localizado, y este será el punto que representa la alimentación. Entonces, una vez que está localizado el punto F, lo que hacemos es el trazado de las etapas, como hicimos en el inciso B, y por prueba y error localizar la recta en XB. Es decir, la recta que se está colocando aquí es por prueba y error hasta hacer cumplir 8 etapas más el ebullidor, que también es una etapa. Es decir, vamos a trazar 9 etapas y determinar el valor correcto XB. El trazado de las etapas lo hacemos con este punto de diferencia, que es el mismo del inciso B. Trazamos etapas considerando la etapa óptima, y de esta manera, como ejercicio, se les queda a ustedes realizar el trazado de las etapas hasta cumplir con el valor XB, y ustedes entonces lo determinarán. El inciso F pide lo siguiente: la composición de fondos XB, considerando que la columna opera con un condensador parcial con LR en D igual a 0.5. En este esquema estamos representando el condensador parcial. Observemos que YD, o más bien D y LR como corrientes, están en equilibrio. Por tanto, las composiciones YD y XR
son del equilibrio. D es un vapor y LR es un líquido. Vean que las corrientes que se cruzan además son Vn y Lr. Para nuestro caso, la notación que utilizaremos en lugar de Vn va a ser V1. Esa es la notación que empleamos. Entonces, para darle solución a este problema, recordamos que la especificación de la alimentación es una composición de benceno de punto 3, es vapor saturado, y YD, la especificación de el destilado con respecto a la composición, es de punto 88. LR en D, tal como lo establece el inciso F, es igual a 5. Además, es en la alimentación óptima la entrada de la alimentación y se consideran 8 etapas más el ebullidor parcial, que serían 9. Pero para el caso que estamos ahora tratando, como el condensador es parcial, entonces adicionaremos una etapa más. Es decir, que en lugar de 9 van a ser 10 etapas. Lo que hacemos es recordar la parte teórica con respecto al análisis cuando se consideró que la columna opera con un condensador parcial. La línea de operación de las corrientes que se cruzan, como comentamos antes, en lugar de Vn va a ser V1. V1 se cruza con LR, de tal manera que la línea de operación contiene estos dos puntos, V1, LR, y por lo visto en la parte teórica también descansa el punto D. El punto D tiene coordenadas YD, HD menos QD, observando que YD, que es la corriente de destilados, ahora es un vapor y la entalpía es H mayúscula porque corresponde a la entalpía de este vapor, y D también corresponde al punto P'. Lo que hacemos entonces ahora es, como sabemos, trazar la línea vertical que pase por YD, en este caso igual a punto 88. Trazamos esta línea vertical y la extendemos para poder localizar el punto D, igual a P', que es el punto de diferencia de la sección de enriquecimiento. No la conocemos, pero bueno, vamos a localizar P'. Lo que hacemos entonces es localizar el punto YD, HD. Este punto, que más bien descansa sobre la vertical en YD, entonces corresponde a la vertical y el punto descansa en la curva de datos de vapor saturado. Por tanto, este punto que está en rojo es el punto que localizamos y que corresponde al YDHD. Este punto es o tiene las coordenadas de esta corriente YD, HD. Ahora, esta corriente está en equilibrio con LR, de tal manera que lo que hacemos ahora es pasar una línea de equilibrio por el punto que hemos localizado, la trazamos y esta línea de reparto está en rojo para localizar LR, que está en equilibrio con este punto. Luego, LR, ya conocemos este punto y lo hemos localizado, además de este otro punto. Ahora, lo que hacemos es LR en D es igual a 0.5, pero sabemos que LR y D descansan
en la línea de operación de las corrientes que se cruzan. En este caso serían V1 y LR. Por la regla de la palanca, esta relación de flujos es igual a YD menos Y1 entre Y1 menos XR. Ahora, de estos puntos, ¿qué es lo que conocemos? XR lo conocemos. Una vez que hemos localizado este punto, LR tiene composición XR y lo leemos en esta parte del diagrama. Por tanto, conocemos XR, también conocemos YD. YD es el que se especifica de 0.88. Y además conocemos LR en D, que es 5. Por lo tanto, de esta expresión vamos a despejar Y1, y una vez que tengamos el valor numérico para Y1, entonces localizamos ese punto que, por ejemplo, suponemos sea este. En la siguiente diapositiva vamos a ver su cálculo numérico. Y si suponemos que es este, entonces lo que hacemos es trazar LR, V1, trazamos una línea y además la extendemos para hallar P', que es el punto de diferencia de la sección de enriquecimiento cuando se tiene este condensador parcial. Vean, aquí lo que estamos haciendo es trazar esta línea de operación que con intersección con la vertical en YD hallamos P'. Veamos los cálculos numéricos en lo que sigue. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ya trazado la vertical en YD igual con 0.88. Además, también localizado el punto con coordenadas YD, HD, que es un vapor saturado y que descansa en la vertical en 0.88. También en ese punto hemos pasado una línea de equilibrio para localizar XR, y de la figura leemos el valor de 0.76. Veamos este valor. Entonces, este punto ya lo hemos localizado, también la vertical. Sobre este punto pasamos una línea de equilibrio para localizar este nuevo punto que corresponde al punto LR. Lo que hacemos es leer el valor de XR y vean que el valor que se lee es de 0.76 para XR. Este valor es el que estamos reportando en esta parte. Luego lo que hacemos, como comentamos antes, es despejar Y1. Despejamos Y1 y nos queda esta expresión. Ustedes pueden checarla como ejercicio, pueden hacer el despeje y llegar a esta expresión, donde todo se conoce. LR en D vale 5, YD.88 y XR o R, el valor que hemos leído de 0.76. Sustituimos en esta expresión los valores, calculamos numéricamente para hallar un valor de Y1 igual a 0.78. Con este valor de 0.78, lo que hacemos es localizar V1 con coordenadas Y1, es decir, 0.78, y tiene que descansar en la curva de vapor saturado para determinar H1. Vean que este punto corresponde al que aparece aquí, al V1. ¿Por qué? Conocemos que el valor Y1 vale 0.78, que es donde está el cursor. Nos vamos verticalmente hasta detenernos con la curva de vapor saturado. Por eso este punto V1 es el que se representa. Luego, para hallar P', lo que hacemos es unir el punto LR con V1 y extendemos la línea que corresponde
a línea de operación de estas corrientes que se cruzan, V1 y LR, pero con intersección con YD, con la vertical, hallamos este punto P', que es el de diferencia de la sección de enriquecimiento. Y luego, por prueba y error, lo que hacemos es establecer la vertical en XB. Aquí es por prueba y error hasta que esa vertical nos dé exactamente las etapas que comentamos antes. Tienen que ser las 8 que se especifican del separador, más el ebullidor parcial y en este caso el condensador parcial. Por tanto, tendríamos que representar 10 etapas totales. En esta representación, lo que hago aquí ya es colocar la vertical en XD que hace cumplir las 10 etapas. Repito, este procedimiento es de prueba y error. Tendrán que trazar una línea vertical en cualquiera de estas partes hasta hacer cumplir. Vamos a ver entonces el trazado de las etapas. También recordar que la alimentación es este punto, nos representa la alimentación el punto en verde y es el punto F. Vean que lo que tendríamos que hacer es trazar la línea de operación de la alimentación y de la parte teórica esta pasa por el punto P' y por el punto F. Lo que hacemos es trazar esa línea, la extendemos también para determinar el punto P', que aparece aquí ya representado. Este punto P' es el de diferencia de la sección de agotamiento. Por tanto, una vez localizados estos puntos, podemos trazar las etapas. Lo que hacemos entonces es continuar con el trazado de estas. Ya tendríamos aquí la primera etapa trazada y este punto fue el que localizamos. Entonces, este punto o sobre este punto V1, lo que hacemos es trazar una línea de equilibrio y se determina este punto que está en equilibrio con V1, en este caso sería L1. Lo que hacemos es, entonces, con este punto que ya está localizado y unirlo con P', nos daría la línea de operación de corrientes que se cruzan, en este caso de este punto con este otro punto como vapor. Aquí nos localiza otro punto por el cual hacemos pasar una línea de equilibrio o de reparto, que en este caso es por interpolación y corresponde a la línea en color rojo discontinua. Bueno, entonces localizamos ahora este punto y sobre este punto y el punto P' unimos para localizar nuevamente este otro punto, por lo cual hacemos o por el cual hacemos pasar una línea de equilibrio y así nos iríamos hasta terminar de trazar las etapas. Vean que hasta este punto esta línea de operación se sigue trazando en la sección de enriquecimiento, es decir, que el punto P' nos sirve para determinar estas líneas de operación. ¿Cuándo pasaremos a la siguiente sección? Cuando la línea de equilibrio cruce la línea de la alimentación y entonces pasaremos a la otra sección. Mientras, vean que este punto lo que hace es localizar este punto y sobre el cual pasamos una línea de equilibrio que localiza este punto, lo unimos con el P' y vean que todavía estamos en la sección de enriquecimiento. Este punto se localiza, se hace pasar nuevamente una línea de reparto y vean que en este momento ahora sí se está cruzando la etapa de alimentación y ya estamos en la sección de
agotamiento. Por tanto, este punto que se ha localizado se une ahora con P'. Vean, lo hacemos y entonces ya estamos en la sección de agotamiento. Seguimos con el trazado de etapas. Este punto determina o determinado por representar esta línea de operación, y trazamos una línea de equilibrio, otra línea de operación, otra línea de equilibrio, y nos vamos así hasta hacer cumplir este punto con XB. Vamos a contar las etapas. Etapa 1, 2, 3, 4, y así nos vamos hasta la etapa 10. Como comentamos, estamos haciendo cumplir 10 etapas, por tanto, XB que hemos supuesto aquí es el correcto. ¿Qué valor tiene? Bueno, lo leemos y aproximadamente es de 0.07 el valor de XB. Y hemos dado solución a este inciso F. Último inciso a resolver es el inciso G. Nos pide evaluar los valores de QD y QB para la separación del inciso B. Para ello lo que hacemos entonces es traer el diagrama que utilizamos y resolvimos para el inciso B. El diagrama corresponde a el inciso B, donde se trazaron etapas y se resolvió este inciso. Lo que hacemos para hallar los valores de QD y QB es lo siguiente. Primero, HD menos QD corresponde al valor de 237.000 joules sobre mol determinados en el inciso B y que corresponde a este valor en el diagrama. Luego, el valor de HR también es de 54.000 joules sobre mol, que es igual a HD, que esta condición se da para un condensador total. Por tanto, HD lo conocemos. Como conocemos el valor de esta diferencia y conocemos el valor de HD, despejamos de esta expresión QD, de tal manera que al despejarlo y evaluarlo, nos queda, al sustituir valores, de menos 183.000 joules sobre mol. Esto es lo que vale QD. QD entonces lo obtuvimos de sustituir lo que vale HD menos el valor de la diferencia HD menos QD. Es decir, 54.000 menos 237.000, y nos da este valor que hemos reportado. Recordar que el valor QD está referido a la corriente D de destilado. Luego también del gráfico, lo que hacemos es leer el valor HB menos QB, que de acuerdo al diagrama corresponde a la coordenada de este punto, la coordenada Y. Es decir, HB menos QB lo leemos en el eje y corresponde a este valor que leemos de esta figura. Por tanto, HB menos QB vale aproximadamente 9.800 joules sobre mol, que corresponde, como comentaba, a este punto. Luego, esta diferencia de HB menos QB la tomaremos entonces y de esta despejamos QB. QB, al despejarla, nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría el valor de HB, que vale en este caso
veamos, HB vale 30.000 y corresponde a la coordenada Y de este punto, que es la corriente de productos de fondo B. Es decir, tiene una coordenada HB. Luego, la corriente de fondos HB la leemos, más bien la entalpía, y corresponde a este valor que comentamos, es el correspondiente a este de 30.000 joules sobre mol. Por tanto, este valor se conoce, HB, y también la diferencia. Despejamos QB, que al despejar y sustituir valores, nos da un valor de 20.200 joules sobre mol. También recordar que QB está referido al valor de la corriente B de producto de fondos. Hemos entonces resuelto este ejemplo de una destilación binaria por el método de Ponchon-Savary.